Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 5 de nuestra materia de derecho fiscal, ¿no? En la que nos toca hacer una exposición en donde vamos a tocar unos puntos primordiales sobre principalmente lo que es el derecho fiscal, ¿no? Y el análisis de los artículos 31 y 11 constitucional desde la perspectiva del derecho fiscal. Estamos a cargo de nuestra catedrático, la licenciada Ania Aurora Mircutie, su alumno y servidor José María Campero Valle, y la fecha de entrega de esta exposición es el 19 de febrero del 2023. Bueno, para iniciar, la, la legalidad o de estos aspectos que nosotros vemos dentro de estos artículos nos hablan sobre las garantías individuales o lo que son los derechos humanos, ¿no? A partir de reformas constitucionales, la materia de derechos humanos ha generado una enorme trascendencia, ¿no? Y no se queda atrás lo que va a ser el ámbito fiscal y no se escapa de ello, por supuesto. El principio de interpretación de lo que se denomina pro persona, ¿no? Y el control de la convencionalidad de este conjugado, ¿no? El denominado pro persona, o sea, todo a favor de los derechos humanos de las personas, ¿no? Es un contexto de garantías constitucionales que lo que van a hacer es validar o darle mayor prioridad a las personas. Ahora, desde el punto de vista existe un principio constitucional de contribución, ¿no? Que lo podemos ver o se consolida en nuestro Estado de Derecho por la materia fiscal o en el área fiscal, en donde nosotros tenemos la obligación de, dependiendo de nuestros ingresos, contribuir al gasto público, ¿no? Para que el Estado se mantenga de alguna u otra forma. Entonces, han habido múltiples modificaciones dentro de lo que es la materia fiscal, se podría llamar, para ir mejorando estas situaciones. Para bien mencionar y sobre todo del contexto de lo que nos pide la tarea, ¿no? O la actividad, hablamos del artículo 31, principalmente en su fracción 4, en donde nos dice que todo, todo gobernado tiene la obligación de contribuir, ¿no? Para sufragar el gasto público, ya sea de la federación, de los estados o de los municipios, debe contenerse en disposiciones que cumplan con tres principios básicos: legalidad, proporcionalidad y equidad. ¿Qué vamos a entender por legalidad? Pues que estos impuestos sean bien establecidos, que tengan un buen régimen, ¿no? Por así llamarlo, dentro de lo fiscal. La proporcionalidad pues va a depender la proporcionalidad y la equidad depende de lo que la persona gane, por así llamarlo, ¿no? Que es lo que le va a dar el sustento. También existen otros artículos que se relacionan con esta situación. Por el momento pues solo vamos a abordar de entrada ¿no? El artículo 31 porque nos da muchos aspectos sobre esto. Es bien sabido que ya se considera, ¿no? Porque dentro de lo que dice la literatura nos menciona que el gasto tributario o la contribución ya es parte de los derechos humanos, ¿no? O sea, se tiene que tener una contribución y esa contribución tiene que ser validada por los derechos humanos, tanto que no se viole o que no se cometa injusticias con personas pidiéndoles contribuciones que tal vez no tengan la posibilidad de pagar, ¿no? Entonces, desde ahí se podría decir que se sujeta mucho al control difuso constitucionalidad y lo que se denomina la convencionalidad. Estas dos palabritas o estas dos palabras de control difuso y la convencionalidad son los principios que rigen al artículo 31 en la fracción 4 de la Constitución Federal, donde nos dice que la constitucionalidad proporciona la protección a los derechos del contribuyente.
puesto que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos han ampliado sus horizontes de protección mediante el principio que ya mencionamos, que fue pro persona y el control de la convencionalidad. Quiere decir que dentro de este artículo 31 nosotros nos vemos sujetos a realizar los pagos o las contribuciones de acuerdo a los regímenes fiscales en los que nos encontremos. Pero también, por otro lado, tenemos una constitucionalidad o una reforma constitucional donde los derechos humanos han ampliado su horizonte y nos brindan protección como el principio de pro persona y el control de la convencionalidad para que no se vulneren los derechos humanos o las garantías individuales, ¿no? Tenemos que las disposiciones dichas anteriormente pues no solamente se van a ver reflejadas en eso, tenemos también otro tipo como son el ámbito de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales. De tal forma que el artículo 31 pues nos obliga, ¿no? Como tal, si nosotros lo buscamos, nos menciona que el artículo 31 en su fracción 4 nos menciona que estamos sujetos a pagar contribuciones, de tal forma que es el artículo que nos obliga, por así llamarlo, ¿no?, a pagar estas contribuciones. Pero también, por otro lado, también se podría decir que es parte de los derechos humanos fundamentales que nos mencionan, en donde nosotros tenemos garantías individuales que lo que van a hacer es protegernos como ciudadanos de que no se vulneren nuestros derechos, ¿no? Y tengan una legalidad, una equidad que no se contradiga, ¿no? Entonces, bien, en la Constitución existen diferentes ámbitos, ¿no? Nos menciona que las garantías individuales o los derechos humanos básicos siempre han estado presentes en la Constitución, ¿no? Y normalmente, como no es la excepción en nuestra Constitución, se encuentran en los primeros artículos, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros podemos interpretar que el artículo 31 de alguna u otra forma ya es un artículo donde nos podemos basar en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar sobre el artículo 1, nos dice que la igualdad, ¿no?, de los individuos. El artículo 2 nos prohíbe la esclavitud, el artículo 3, igualdad de derechos sin distinción de sexo, el artículo 4, libertad de planeación familiar, y así se van, ¿no? Ahora bien, estas garantías individuales nos mencionan, por ejemplo, en el caso del artículo 5, la libertad del trabajo, el 6, la libertad de expresión, el 7, la libertad de imprenta, el 8, la libertad de petición, el 9, la libertad de asociación, el 10, el derecho a poseer armas, y el 11, que es uno que nos toca comentar, en donde tenemos el derecho al tránsito en toda la República. Este artículo también tiene ciertas controversias, ¿no?, y se ha ido reformando, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque actualmente se podría decir que existen diferencias entre ellos, por así llamarlo, ¿no? En donde pues realmente si nosotros queremos volcarnos a lo que es constitucionalmente, resulta que la libertad de tránsito y de residencia tienen una gran importancia. Particularmente lo tiene el hecho de que se hagan valer universalmente, de forma que cualquier persona puede desplazarse por cualquier país del mundo y establecerse donde decida su residencia, si así se fuese necesario, ¿no? Sin embargo, por leyes fiscales tenemos que tener un domicilio fiscal, y aquí se contrapone, ¿no?, porque te obligan a tener un domicilio fiscal. Y si en dado caso, por ejemplo, me cambio de país, tengo ciertos conflictos con ese domicilio fiscal. Entonces, el objetivo de estas reformas es mejorar los niveles de vida, ¿no? Y se basa principalmente en involucrar lo que son los derechos humanos. Y hablando de derechos humanos, pues la principal categoría sería eso, ¿no? Ahora, recordemos
¿qué nos dice el artículo 11 constitucional, no? Para que lo retomemos conforme a la lectura. El artículo 11 constitucional nos habla de la libertad de tránsito y circulación en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? También este artículo pues es una garantía, ¿no? Como ya mencionamos, en donde nosotros tenemos la libertad de tránsito sin detenciones arbitrarias, y se supone que podríamos tener la libertad de cambiar de domicilio en el momento en que nosotros quisiéramos, porque existe esa libertad de tránsito. Ahora bien, ¿cuándo se vulnera en sí esta situación? Porque el artículo 11 a texto como tal nos dice: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. ¿Sí? El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de que tenga alguna responsabilidad criminal o civil, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista fiscal, nosotros tenemos que establecer un domicilio fiscal y no podemos tener esta libre establecimiento o mudar de residencia cuando queramos, ¿no? Tenemos que comunicarlo y que la Secretaría de Hacienda o de Contribuciones sepa dónde está nuestro domicilio fiscal, para que ahí nos lleguen nuestras notificaciones, pero nos vulnera de alguna u otra forma el libre tránsito, ¿no? Porque tenemos que mantener o avisar de dónde estamos. Entonces, el artículo 11 dentro de lo que nos dice es que tenemos el libre tránsito y mudar de residencia. Pero desde el punto de vista del derecho fiscal, nosotros tenemos que tener un domicilio fiscal y reportar en dónde nos encontramos, ¿no? El artículo 31 en su fracción 4, como ya habíamos mencionado, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, establece que los mexicanos tienen que contribuir al gasto público de la federación, como distrito federal, como estado, como municipio donde resida, ¿no? Entonces, esto aquí también entra en los derechos humanos para que se dé en un estado de legalidad, igualdad y equidad, para que no se contrapongan ciertas circunstancias. Entonces, estos dos artículos son importantes, ¿no? Porque pues se considera que todos, desde el artículo 31, pues es el que nos dice que tenemos que contribuir como mexicanos, es una obligación contribuir al gasto público a través de los impuestos que nosotros pagamos, ¿no? Ahora bien, el artículo 11, como a manera de conclusión, pues es el que nos menciona que tenemos derecho al tránsito y a mudar de residencia sin necesidad de una carta de seguridad. Sin embargo, por fines fiscales, nosotros tenemos que establecer un domicilio fiscal y no podemos cambiar, como decir, fácilmente, ¿no? Entonces, habría que evaluar realmente los aspectos de derechos humanos con respecto a estas situaciones para poder evaluar bien los estados de estas dos situaciones. Desde mi punto de vista, son situaciones que se deben de valorar. Por ejemplo, el artículo que ya mencionamos, sobre el artículo 31 en su fracción 4, que se menciona, pues es la obligación que nosotros tenemos como contribuyentes por ser mexicanos para favorecer el gasto público, ¿no? Y es normal. Ahora bien, también pues se ve hasta cierto punto vulnerado el derecho de libre tránsito o de mudar de residencia, porque tú tienes que estar comunicando dónde te encuentras. Entonces, sí es bastante diverso, ¿no? Pero no hay no hay otro conflicto, sino que hay que establecer bien las situaciones, y yo creo que no hay mayor complicación. Eso sería mi participación. Muchas gracias. Agradezco su tiempo y hasta luego.